Continuamos aquí en Buenos Días Wall Street y nuevamente la Reserva Federal, la Fed, vuelve al centro, señores, de la conversación en el mercado. Y es que esta vez no se trata de la tasa, porque sabemos que se descuenta ya el 99% Ujú. de que no haya un movimiento como tal. Pero, señores, sí, lo que es esa decisión de ese miércoles, la que el mercado espera por parte de la Fed, señores, es la atención en lo que sería ese último mensaje de Jerome Powell, la inflación que vemos que no termina de ceder, la posibilidad de que incluso esta sea una de sus últimas reuniones, no solamente como presidente del Banco Central, sino también incluso como gobernador dentro de ella. Mira, y es muy claro porque esta decisión, obviamente, aunque luce pues prácticamente cantada, yo digamos que pausa, por decirlo así, o pausada, el mercado no espera ese recorte, realmente, porque la FED todavía tiene como esa combinación incómoda que hemos hablado mucho acá en el programa sobre la mesa. Vemos que la inflación todavía está por encima de ese objetivo del 2%, los precios de la energía siguen estando elevados y el mercado laboral realmente no se ha enfriado del todo. Entonces, yo creo que, pero digamos que a pesar tampoco de eso, no se ha roto del todo. Entonces, entre otras palabras, no hay suficiente alivio inflacionario para decir, mira, vamos a bajar estas tasas, pero tampoco se puede decir de que hay una crisis laboral que obligue realmente a actuar de emergencia, como para tampoco pues hacer algo más allá de lo que ya están haciendo. Y eso propiamente, Raúl, cambia mucho esa lectura para el inversionista como tal, porque en otras reuniones todos estaban pendientes de, oh, viene un recorte, no viene un recorte, Ujú. pero ahora parece que la tasa se queda quieta, lo que no es, decirlo así, qué pasará propiamente con esa posición como el presidente de la Fed. Wall Street va a diseccionar, podemos decir, cada palabra. Si Powell suena preocupado por la inflación o sus últimas palabras son, por supuesto, hablando de que no se logró ese objetivo como tal, de que hay presión incluso a la vuelta de la esquina, pues si deja la puerta abierta a recortes o no más adelante, o si simplemente decide no comprometerse en nada, irse como quien dice a sacarnos el sombrero y diciendo Calladito. hasta aquí llegó mi presidencia como tal. O sea, definitivamente hay preguntas más alrededor de Jerome Powell y que lo que nos pueda decir como tal en sus Y palabras. es muy extraño que, pues, que nosotros pasemos tanto tiempo hablando de precisamente de Jerome Powell y de por qué se va, pero es que es realmente un tema muy interesante porque detrás de todo esto ahí hay muchas cosas y yo creo que ahí está el punto, lo que realmente la Fed probablemente quiera repetir ese mensaje de paciencia el día de hoy. Vamos a mirar los datos, obviamente. Acuérdate que por lo menos esta presidencia es muy dada a los datos, como se llama en inglés, más data driven. Y yo creo que el problema es que la inflación sigue pegajosa, realmente todavía ese indicador preferido de la Fed, que es el PCE subyacente, se mantiene cerca de ese 3%, todavía lejos de esa meta que se quiere llegar, y si el petróleo que vemos que está al alza el día de hoy a $107 y a $100 Brent y WTI respectivamente, sigue presionando a la gasolina, los costos de transporte, la Fed va a tener que ver más ese margen para poder sonar más suave. Y de hecho, ayer salió el reporte también de AAA de la gasolina, que la gasolina estaba creo que alrededor de 4.18 por averaje el precio de la gasolina a nivel de todos los Estados Unidos. Alcanzó el precio más elevado pues en muchísimos años. Lo cual por supuesto es bastante presión para ese presupuesto de cada familia, porque sabemos que hay ciudades un poco más caras como Miami, como New York, o sea, ciudades que como tales tienen ese precio de la gasolina más elevado en ciertas zonas, Y que las distancias son muy supuesto, largas. pero por supuesto, y mucho más pensar que se habla que incluso el precio de la gasolina no baje de los $3 para el resto del año. Entonces, para el mercado accionario, por supuesto, esto parece ser como un freno. Las empresas de crecimiento, tecnología y nombres ligados a inteligencia artificial suelen necesitar más tasas bajas para incluso justificar valuaciones altas. Así que si la Fed pues no da señales claras de recortes, esas acciones pueden volver, por supuesto, a sentir presión. Totalmente, y dos cosas, una, antes de también hacer este comentario, el tema de las tasas, usted se preguntará en la audiencia por qué la gasolina tiene tanto efecto en los Estados Unidos. Es que acá la media de la persona en los Estados Unidos maneja alrededor de 30 minutos a 45 minutos de distancia en un viaje de ida. O sea, Sí. acá las distancias son bastante largas, las personas suelen viajar a veces hasta de una ciudad a otra para ir al trabajo, para ir a la escuela, y por eso la gasolina pesa tanto. Ahora,
viendo un poquito más al tema directamente, cuando hablamos de las tasas, obviamente por más tiempo, si se dejan, se va a significar dos cosas. Primero, el dinero sigue teniendo alternativa en lo que va a ser la renta fija. Y el segundo, las valoraciones exigentes se vuelven un poquito más difíciles de poder defender. Entonces, eso afecta especialmente a empresas de crecimiento, a empresas de semiconductores, empresas de software, compañías que dependen de financiamiento barato y que encierran esas tres compañías normalmente. Inteligencia Genial. artificial. Inteligencia artificial. Ahí están las tres, en esos tres rubros entra todo ese sector. Entonces, en cambio, sectores que son más defensivos, como en la energía, la salud, los bancos grandes, empresas con flujos de caja sólido, pueden resistir mejor porque pues no están preparados para poder sobrellevar este tipo de tormentas. Así mismo, Raúl, y por supuesto, esa también es una preocupación grande para el mercado, de qué manera podría continuar afectando todo lo que es ese gasto propiamente, todo lo que se necesita para ese ecosistema de inteligencia artificial. Pero esta reunión también tiene un componente casi político. Esa podría ser una de las últimas reuniones de Powell, no solamente como presidente de la Fed, como decía, sino también parte de lo que viene a ser ese gabinete de gobernadores de la Reserva Federal, mientras Kevin Warsh aparece como ese muy posible sucesor. Así que eso puede hacer que las ruedas de prensa pues pierda parte de su enfoque único habitual, como esa guía a largo plazo, porque también entraría propiamente, si es Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed, de qué manera, por supuesto, veremos a la Fed pues moverse en lo que serían los próximos años. Yo creo que sí, definitivamente, porque Powell pues está cerca ya, como lo decimos, de esa salida, tiene pues la mirada puesta donde dice exit, así, ese letrerito rojo, así está mirando hacia allá, y el mercado obviamente no solo escuchará lo que diga él, sino que también podría heredar, digamos, que podría heredar el próximo presidente de la Fed. Ahora, en el caso de Warsh, ha defendido la independencia del Banco Central, pero llega en un momento muy delicado, vemos la inflación, como lo comentábamos, un poquito elevada, presión política por las tasas más bajas y dudas sobre cuánto pueda realmente cambiar ese tono de la Fed o a partir de junio. Estaba escuchando esta mañana a un analista, Vanessa, diciendo de que posiblemente entre tantas cosas que pueda suceder por la cual Powell no se va, es por Stephen Mirand, que de repente si él no se va, Stephen Mirand tiene que salir de la Reserva Federal para que pueda entrar Kevin Warsh y entonces de repente pueda que Jerome Powell no quiere que Mirand se quede en la Fed y por eso está tratando de aguantar todo lo que puede. Hay muchas teorías, hay muchas cosas que están saliendo. Este tema es interesante. Pero ojo, tienen fundamentos, no es que son teorías simplemente pensadas, Claro, tienen claro. fundamentos, hay historia detrás de todo eso. Ahora, para la gente en casa, por supuesto, ya Raúl, la pregunta práctica es sencilla. ¿Qué significa que la Fed no recorte? Pues significa hipotecas todavía caras, tarjetas de crédito con tasas todavía altas, préstamos más costosos y empresas calculando con más cuidado cada dólar que van a invertir. Totalmente, mira, y yo creo que aquí hay que enfatizarlo, esto no es una pausa, no es una pausa cualquiera, es una pausa de advertencia. La FED está diciendo que todavía no ve condiciones para aliviar y el mercado quiere recortes, la FED quiere pruebas y ese es el tema. Entonces, mientras esas pruebas no aparezcan, hay que tener muy en cuenta que el lema sigue siendo paciencia, aunque a Wall Street no le encanta realmente escuchar esa palabra. Hay que ser responsables y hay que decirlo claramente, pues si las condiciones no están dadas, las condiciones no están dadas, así, así uno quiera o no quiera, pues toca hacerlo porque pues que necesitamos las condiciones para que realmente pueda ser así, para que pueda darse esa decisión de decir, bueno, sí, listo, me muevo a bajar esas tasas, si no, toca seguir esperando. Así que, por supuesto, esa decisión no se trata solo de una tasa congelada, se trata de confianza, transición, credibilidad, como tú lo estás hablando, Raúl, y muy importante que lo dijiste. La Fed puede no mover el rango este miércoles, pero una sola frase, por supuesto, de Jerome Powell podría mover bonos, dólar, acciones de inteligencia artificial y, por supuesto, las expectativas para el resto del año. La frase icónica de Jerome Powell.
Good afternoon. Y se mueven los mercados. Vamos a extrañar a Jerome Powell. La hemos disfrutado también en su presidencia, más allá de todo. Su cara tan sobria. Para mí eso ha Sí, sido lo más, o sea, su temple. Yo admiro el temple. Nos dejó memes, nos dejó imágenes, nos dejó... Yo tengo nos la dejó imagen cuando le están cuestionando el mapa y él está mirando al presidente con una cara. precisamente esa fue la que se me viró la cabeza con sus casquitos de construcción, tanto el presidente Donald Trump como él. Yo creo que la gran pregunta queda servida, obviamente, va a ser si la tasa, ahora vemos que no cambia, si realmente va a ser suficiente que ese tono de Powell para poder calmar el mercado, o si Wall Street empezará a mirar más allá de él y comenzará a descontar de que ya viene la era Walsh. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente se está preguntando el día de hoy.